A veces, el silencio de un campo al amanecer te dice más que 30 años de matrimonio. Me llamo Samuel, tengo 62 años y mis manos tienen más cicatrices que historias. Son manos de tierra, de grasa y de paciencia. Pero para Elena, mi esposa, estas manos solo eran mugre que no se quita. Esa mañana, el sol apenas empezaba a lamer las colinas de la propiedad, cuando escuché el chirrido de sus tacones sobre el porche de madera. Yo estaba sentado en el asiento de cuero cuarteado de mi viejo tractor, un John Deere de 1978 que mi padre compró cuando yo todavía era un muchacho. Estaba revisando el nivel de aceite, disfrutando del olor a gasóleo y metal, cuando ella se detuvo frente a mí, con esa mirada de asco que se le había quedado grabada en la cara desde hacía 5 años. ¿Otra vez con ese pedazo de chatarra, Samuel?, dijo, cruzándose de brazos. Es patético. Hueles a taller viejo. Me da vergüenza que los vecinos vean esa porquería oxidada, estacionada en la entrada mientras yo intento mantener una imagen de éxito. No levanté la vista. Le pasé un trapo a la carcasa verde, desgastada por el sol pero firme como un roble. Este pedazo de chatarra, Elena, es el que pagó la carrera de nuestra hija y los lujos que llevas puestos. Respondí con una calma que ella siempre confundía con debilidad. No me vengas con sentimentalismos de campesino, escupió ella. Estoy harta. Harta de esta casa llena de polvo, harta de vivir en medio de la nada, y harta de un marido que prefiere hablarle a un motor que comprarse un coche de este siglo. He tomado una decisión. Quiero el divorcio. Y quiero mi mitad. Me detuve. Lentamente bajé del tractor. El suelo crujió bajo mis botas de trabajo. Elena dio un paso atrás, no por miedo, sino por el desprecio que le causaba mi cercanía. Ella ya tenía sus maletas hechas mentalmente. Se veía en su postura altiva, en el brillo de codicia de sus ojos. Ella creía que su mitad incluía cada centímetro de estas 300 hectáreas de suelo fértil. ¿El divorcio?, pregunté, limpiándome las manos en el overol. Sí. Ya hablé con un abogado. No pienso perder ni un minuto más aquí. Quiero vender esta finca, Samuel. Un desarrollador inmobiliario ha estado preguntando por el terreno para hacer un club de campo. Con lo que saquemos de la venta, finalmente podré vivir la vida que me merezco, lejos de este olor a estiércol. Sentí una punzada de dolor, no por ella, sino por la memoria de mi padre. Él dedicó su vida a cuidar este suelo. Se rompió la espalda para que yo nunca tuviera que inclinar la cabeza ante nadie. ¿Elena se había casado conmigo cuando yo ya era dueño de esto? ¿O eso creía ella? Durante 3 décadas, ella disfrutó de las cosechas, de la casa remodelada, de los viajes que pagaba el grano. Pero ahora que los años pesaban y el mercado inmobiliario subía, quería desmembrar la herencia, para comprarse un condominio de cristal en la ciudad. Esta tierra no está a la venta, Elena, dije con voz ronca, ni hoy, ni nunca. Ella soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de afecto. Eso es lo que tú crees. El abogado dice que, después de 30 años, todo es mitad y mitad. Me voy a llevar la casa, la mitad de las hectáreas, y si te pones difícil, hasta los tornillos de ese tractor inmundo. No tiene salida, viejo. O vendemos y repartimos, o te hundes en juicios que no puedes pagar. Se dio la vuelta, triunfante, y entró en la casa. Yo me quedé allí, solo, con el motor del tractor aún caliente a mis espaldas. Ella no entendía nada. Para ella, el campo era un activo financiero, un número en una cuenta bancaria. Para mí, era mi sangre. Entré en el pequeño granero que usaba como oficina. Al fondo, bajo una pila de manuales de maquinaria y facturas viejas, saqué una caja de metal cerrada con llave. Mis manos temblaban un poco, mientras buscaba el sobre amarillento que mi padre me entregó semanas antes de morir, hace 15 años. Hijo, me había dicho con su voz de trueno apagado, la gente cambia cuando ve el brillo del oro. Protégete. La tierra es tuya, pero asegúrate de que nadie pueda arrancártela, ni siquiera los que duermen a tu lado. Abrí el sobre. Allí estaban las escrituras originales y el testamento de mi padre, redactado con una astucia legal que solo un hombre, que sobrevivió a la posguerra, podía poseer. Mis ojos recorrieron las cláusulas que Elena nunca se molestó en leer, cegada por su propia arrogancia. Ella creía que al casarnos bajo el régimen de bienes mancomunados, automáticamente se había convertido en dueña de mi legado. Una pequeña sonrisa, amarga pero decidida, se dibujó en mi rostro. Elena quería una guerra legal. Quería humillarme, dejarme en la calle y vender los recuerdos de mi infancia al mejor postor.
Lo que ella no sabía es que legalmente, este viejo agricultor era mucho más que un hombre con un tractor oxidado. Guardé el documento en mi chaqueta. Salí de nuevo al patio y miré hacia la ventana del segundo piso, donde ella ya estaba empacando sus vestidos caros. Mañana ella firmaría la demanda de divorcio, creyendo que me estaba dando el golpe de gracia. Pero mientras acariciaba el metal frío del John Deere, supe que ella acababa de firmar su propia sentencia de pobreza. La primera pieza del rompecabezas estaba en mis manos. Mañana, el abogado de Elena recibiría una sorpresa que no vería venir en 1000 años. El aire de la mañana siguiente estaba cargado de una electricidad pesada, de esa que precede a las tormentas que arrancan los techos de los graneros. Elena bajó a la cocina vestida como si fuera a asistir a una gala en la ciudad, no como una mujer que iba a desayunar en una casa de campo. Llevaba un traje de sastre impecable, y un perfume tan fuerte que casi lograba opacar el olor a café recién hecho. «Hoy es el día, Samuel», dijo, dejando un fajo de papeles sobre la mesa de madera. «Mi abogado ya presentó la demanda. No te resistas, será peor para ti. Firma la autorización para la tasación de las tierras, y terminemos con este teatro, de una vez». Yo no dije nada. Seguí sorbiendo mi café, con la mirada fija en el horizonte, donde el trigo empezaba a dorarse. En mi bolsillo, sentía el peso del teléfono móvil con un mensaje que acababa de recibir de mi viejo amigo y abogado don Julián. Él conocía la historia de mi padre mejor que nadie. «¿Me estás escuchando?», insistió ella, golpeando la mesa con sus uñas perfectamente cuidadas. «Sé que te duele perder tu preciado reino de barro, pero entiende que ya no tienes edad para esto. El desarrollador inmobiliario, el señor Martínez, vendrá esta tarde a ver la propiedad. Quiere convertir este desierto en un complejo de lujo con campo de golf. ¿Invitaste a un extraño a mi tierra sin consultarme?», pregunté, bajando finalmente la taza. Mi voz era un susurro bajo, como el rugido de un motor a ralentí. «¿Tu tierra?», se rió ella, una risa aguda que me caló los huesos. «Samuel, despierta. Llevamos casados 30 años en bienes mancomunados. Lo que es tuyo es mío. Y lo que es mío es mío. Así funciona la ley, aunque tú solo entiendas de arados y semillas». Me levanté sin responder, y caminé hacia el porche. Sabía que cada palabra que salía de su boca era una palada más en la tumba de su ambición, pero tenía que jugar mi papel, tenía que parecer derrotado. Durante años, Elena me había tratado como a un mueble viejo, alguien que simplemente estaba allí para proveer y callar. Recordé la Navidad de hace 3 años, cuando me prohibió sentarme a la mesa con sus amigas de la ciudad porque olía a trabajo, y mis manos estaban manchadas de aceite de motor. Me obligó a cenar en la cocina, solo, mientras ella presumía de las joyas que yo le había comprado vendiendo mi mejor cosecha de maíz. «Paciencia, Samuel», me dije a mí mismo. «La tierra no da frutos en un día». A las 10 de la mañana, me dirigí al despacho de don Julián en el pueblo. El despacho olía a papel viejo y a justicia de la de antes, de la que no se compra con trajes caros. «Samuel, he revisado los documentos que me enviaste», dijo Julián, ajustándose las gafas. «Tu padre fue un hombre extremadamente previsor. Aquel fideicomiso que creó antes de morir es una obra de arte legal». «Dímelo en cristiano, Julián», le pedí, sentándome en la silla de cuero frente a él. «Es simple. Tu padre nunca te heredó la tierra directamente», explicó Julián, señalando una cláusula subrayada en rojo. «Él creó una estructura legal, donde la propiedad de las tierras pertenece a una corporación agrícola familiar de carácter vitalicio y cerrado. Tú eres el usufructuario y administrador único, pero legalmente, la tierra nunca entró en tu patrimonio personal. Es un bien afectado por una herencia con cláusula de exclusión conyugal expresa». «¿Y eso qué significa para Elena?». Julián sonrió con una mezcla de respeto y picardía. «Significa que ella puede pedirte el divorcio, pero no puede tocar ni un solo grano de arena de esta finca. El régimen de bienes mancomunados solo aplica a lo que ustedes construyeron o compraron juntos durante el matrimonio. Esta tierra es una herencia protegida. Ella no tiene derecho ni al 10% ni al 1%. No tiene derecho a nada». Sentí un alivio que me recorrió la columna, pero no celebré. «Todavía no». «Pero hay algo más, Julián», dije inclinándome hacia adelante. «Ella ha estado desviando fondos de la cuenta de la explotación agrícola para sus gastos personales y para invertir con ese tal Martínez. Ella cree que ya tiene asegurada la venta. Si ella firmó acuerdos o recibió adelantos de dinero por una propiedad que no le pertenece, Samuel, eso se llama fraude», sentenció Julián. «Estás en una posición de poder absoluta,
Ella cree que te tiene acorralado, pero en realidad, ella misma se ha puesto la soga al cuello. Salí del despacho con el corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde los 20 años. Regresé a la finca y encontré a Elena en el patio, junto a un hombre gordo vestido con un traje de lino beige, el señor Martínez. Estaban señalando hacia el granero de mi padre, riendo y haciendo gestos con las manos como si estuvieran repartiéndose un botín de guerra. «Samuel», gritó ella cuando me vio bajar de la camioneta, «qué bueno que llegas. El señor Martínez dice que si demolimos ese cobertizo asqueroso donde guardas el tractor, habrá espacio para una casa club espectacular». Caminé hacia ellos con paso lento. El sol de la tarde pegaba fuerte. «Ese cobertizo no se va a demoler», dije, mirando fijamente a Martínez. «Oh, vamos, Samuel», intervino el hombre con una sonrisa condescendiente. «No sea difícil. Su esposa me ha dado garantías de que la venta es segura. Estamos hablando de millones. Con su parte, podrá comprarse una flota de tractores nuevos en cualquier otro lugar». «Usted no entiende», respondí, ignorando a Elena que empezaba a ponerse roja de furia. «Esta tierra no se vende porque no está en venta. Y Elena no tiene autoridad para darle garantías de algo que no posee». Elena se acercó a mí, el rostro desencajado, y me siseó al oído. «No me avergüences delante de este hombre, Samuel. Firma los papeles de la tasación ahora mismo o juro que te dejaré sin un centavo para tu medicación de la presión. Te voy a quitar hasta el aire que respiras. Tienes hasta mañana por la mañana para entrar en razón, o mis abogados te destruirán». Se dio la vuelta y se llevó a Martínez hacia la casa, dejándome allí, en medio de mi campo. Me quedé mirando mi viejo tractor John Deere. Parecía que la máquina me entendía. Elena acababa de lanzarme un ultimátum, su última humillación pública. No sabía que yo ya tenía el as bajo la manga, y que su ambición estaba a punto de chocar contra un muro de acero legal que mi padre había construido piedra por piedra. El escenario estaba listo, la trampa estaba puesta, solo faltaba que ella diera el paso final hacia su propia ruina. Esa noche no dormí en la habitación principal. Me instalé en el sofá del estudio, rodeado de mis libros de agronomía, y el silencio sepulcral de una casa que ya no era un hogar. A través de la puerta entreabierta, escuchaba a Elena hablar por teléfono. Su voz, cargada de una excitación venenosa, resonaba en el pasillo. «Sí, Martínez, no te preocupes», decía ella, casi entre risas. «El viejo está acabado. Mañana firmará lo que sea. Está asustado, lo veo en sus ojos. En cuanto tengamos la tasación oficial, cerramos el trato del complejo. Prepárame el adelanto que acordamos, quiero ir viendo apartamentos en la costa». Me quedé mirando el techo, con las manos entrelazadas tras la nuca. Elena no hablaba de una separación, hablaba de un saqueo. Estaba disponiendo de la tierra de mis ancestros como si fuera calderilla. Pero yo necesitaba que ella diera un paso más. Necesitaba que confirmara su intención de fraude ante testigos para que la victoria legal fuera aplastante. A la mañana siguiente me senté a la mesa del comedor. Había puesto sobre el mantel los documentos de tasación que ella me había exigido. Mantuve los hombros caídos y la mirada fija en mi café frío, representando el papel del hombre derrotado que ella quería ver. Cuando Elena entró en la habitación, irradiaba una energía triunfal. Se sentó frente a mí y deslizó una pluma estilográfica de oro sobre la mesa. «¿Y bien?», preguntó, con esa sonrisa de suficiencia que me hacía hervir la sangre. «¿Vas a ser razonable o vamos a perder el tiempo en los tribunales mientras te marchitas en la miseria?». «Elena», mi voz sonó cansada, casi quebrada. «He estado pensando. 30 años son muchos años. Si de verdad odias tanto esta vida, quizás tengas razón. Quizás es hora de dejar que el campo muera». Sus ojos brillaron. Era el brillo de un depredador que ve a su presa rendirse. «Me alegra que finalmente uses la cabeza, Samuel. Firma aquí. Es solo la autorización para que el perito de Martínez entre a medir las parcelas y valide el precontrato de venta». «¿Precontrato?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Ya tienes un contrato hecho?». Ella dudó un segundo, pero su arrogancia fue más fuerte que su precaución. Sacó un segundo documento de su bolso de marca. «Martínez y yo hemos avanzado. Es un documento de compromiso de venta por sociedad conyugal. Como somos dueños a partes iguales, mi firma ya está ahí. Solo falta la tuya para que nos entreguen un anticipo de $500,000. Con eso podremos pagar los mejores abogados para el divorcio, y cada uno seguirá su camino con los bolsillos llenos».
Leí el documento con cuidado. Ella ya había firmado. No solo eso. Había declarado bajo fe jurada en ese papel que la propiedad era un bien ganancial libre de cargas y restricciones hereditarias. Era el error que yo necesitaba. Estaba cometiendo perjurio y fraude contractual en un documento legal. ¿Y qué pasa si hay algún problema con las escrituras? Pregunté, sosteniendo la pluma sobre el papel. No hay problema, Samuel. No seas paranoico. La tierra es de quien la trabaja y de su cónyuge. Lo dice la ley de la ciudad. Firma de una vez. Hice un garabato que apenas recordaba mi firma. No era mi firma legal completa, pero para alguien tan ansiosa como ella, bastaba. En cuanto puse la pluma en la mesa, ella me arrebató el papel con una rapidez casi violenta. Finalmente, exclamó, esta tarde vendrá Martínez con el notario para formalizar el depósito del anticipo. Quiero que estés aquí, limpio y sin ese olor a grasa. Vamos a cerrar esto como gente civilizada. Estaré aquí, Elena, no te quepa duda, respondí, levantándome de la mesa. Pasé el resto de la tarde en el granero. Limpié el John Deere, como si fuera a llevarlo a una exposición. El metal verde brillaba bajo la luz que se filtraba por las rendijas del techo. Sentí una extraña paz. Era la calma del cazador que ha colocado el cebo y solo tiene que esperar a que la trampa se cierre. A las 4 de la tarde, el lujoso coche negro del señor Martínez entró por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Detrás de él venía otro vehículo con el notario y un asistente. Elena salió a recibirlos con una botella de champán en la mano, riendo como si ya fuera la dueña del mundo. «Bienvenidos», gritó ella. «Pasen, pasen. Mi marido ya ha aceptado los términos. Estamos listos para proceder». Yo salí del granero lentamente. Me había puesto mi mejor camisa, la que usaba para los funerales y las bodas, pero mantuve mis botas de trabajo. Eran mi recordatorio de quién era yo realmente. Entramos en la sala. Martínez puso un maletín sobre la mesa, y el notario empezó a sacar sellos y protocolos. Elena me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, como se mira a un perro viejo que está a punto de ser abandonado en una gasolinera. Bien, señores, dijo Martínez, frotándose las manos. Procederemos a la firma del compromiso de venta definitivo, y a la entrega del cheque de anticipo, a nombre de la sociedad conyugal, conformada por Samuel y Elena. El notario extendió el documento final. Elena firmó con un trazo elegante y decidido. Luego, todos los ojos se posaron en mí. «Samuel, tu turno», dijo ella, con una voz que pretendía ser cariñosa pero que sonaba a acero frío. Miré el cheque. Miré a Martínez. Y luego miré a Elena. Antes de firmar, dije, sacando un sobre de mi bolsillo interior, creo que hay un pequeño detalle técnico que el notario debe revisar. Sería una lástima que el señor Martínez entregara $500,000 por una tierra que, legalmente, no puede ser vendida por ninguna de las personas presentes en esta habitación. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con una guadaña. Elena frunció el ceño, su sonrisa empezando a agrietarse por las esquinas. ¿De qué hablas, Samuel? No empieces con tus juegos estúpidos. No son juegos, Elena, respondí, entregándole el sobre al notario. Es la voluntad de mi padre. Y en esta tierra, la palabra de un hombre muerto pesa más que la codicia de los vivos. El notario abrió el sobre y empezó a leer. Su expresión pasó de la curiosidad profesional a un asombro absoluto. Martínez se puso tenso en su silla, y Elena empezó a palidecer, el color huyendo de su rostro como el agua de una tina sin tapón. Había soltado la primera piedra de la luz. Y ya no había forma de detenerlo. El notario carraspeó, ajustándose las gafas mientras releía el documento. El silencio en la sala era tan denso que podía oírse el tic-tac del reloj de pared que mi abuelo había colgado hacía 50 años. Martínez, que ya tenía el bolígrafo en la mano para validar el cheque, frunció el ceño impaciente. ¿Y bien? Presionó Elena, cuya voz había subido una octava. Es una escritura estándar, ¿verdad? Samuel solo está intentando ganar tiempo con papeles viejos de su padre. Notario. Proceda. El notario levantó la vista, y esta vez no miró a Elena, sino a Martínez. Su expresión era la de alguien que acaba de ver un choque de trenes en cámara lenta. Me temo que esto no es una escritura estándar, señora, dijo el notario con voz seca. Señor Martínez, le sugiero que guarde ese cheque. Este documento es un fideicomiso de protección familiar de carácter indivisible y restrictivo. Fue registrado hace 15 años, tras la muerte del padre del señor Samuel. Elena soltó una carcajada nerviosa, una que sonó más como un graznido. ¿Y eso qué significa?
Mis abogados dijeron que, al no haber capitulaciones matrimoniales, todo lo que él heredó entra en la sociedad conyugal. Es mi mitad. Su abogado cometió un error de principiante, o no tuvo acceso a este archivo, continuó el notario, señalando una cláusula específica. El testamento del padre de Samuel estipula que la propiedad de las tierras no se transfiere a Samuel como individuo, sino a una entidad jurídica de control familiar. Samuel es el administrador y beneficiario de los frutos, pero la titularidad del suelo es inalienable. No se puede vender, no se puede hipotecar, y lo más importante, está blindada contra reclamos de terceros, incluyendo cónyuges, en caso de disolución matrimonial. Martínez se puso de pie de golpe, su rostro pasando de un rojo saludable a un púrpura colérico. ¿Inalienable?, rugió Martínez. Esa mujer me aseguró que tenía pleno derecho. He gastado miles de dólares en estudios de suelo y arquitectos basándome en su palabra. Elena se quedó petrificada. Sus ojos saltaban de los papeles al notario, y luego a mí. Yo permanecía sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa, observándola con la misma calma con la que observo una tormenta pasar desde el refugio del porche. Samuel, hiciste algo, gritó ella señalándome con un dedo que temblaba violentamente. Manipulaste esto. Ese papel es falso. Papá me quería. Él no me dejaría fuera. Mi padre te conocía, Elena, respondí con voz profunda y pausada. Él vio cómo mirabas esta casa desde el primer día, no como un hogar, sino como una joya que podías empeñar. Él no te dejó fuera, él protegió lo que es suyo. Tú misma lo dijiste ayer, la tierra es de quien la trabaja, y tú, Elena, en 30 años, no has enterrado ni una semilla en este suelo. Elena se abalanzó sobre la mesa, tratando de arrebatarle el documento al notario, pero Martínez la sujetó del brazo con una brusquedad que la hizo jadear. ¿Usted me engañó?, le gritó Martínez a la cara. Me hizo firmar un precontrato donde usted declaraba bajo juramento que era copropietaria legal. Eso es fraude, señora, y ese anticipo que ya le deposité en su cuenta personal. Más vale que lo devuelva antes de que anochezca, o la siguiente persona con la que hable será un fiscal. El pánico se instaló en los ojos de Elena. El castillo de naipes que había construido sobre mentiras y arrogancia, se estaba derrumbando, y el estrépito era ensordecedor. Se soltó del agarre de Martínez y retrocedió hasta chocar con la pared, buscando aire. Samuel, cariño, intentó decir, su tono cambiando repentinamente a una dulzura falsa y desesperada que me revolvió el estómago. Podemos arreglar esto. Somos una familia. Podemos hablar con el notario, buscar una forma. No puedes dejar que me lleven a juicio. Yo no he hecho nada, Elena, dije, levantándome lentamente. Mi estatura parecía llenar la habitación, mientras ella parecía encogerse. Tú presentaste la demanda de divorcio. Tú trajiste a este hombre a mi casa. Tú firmaste papeles jurando que eras dueña de algo que nunca te perteneció. Yo solo me senté a esperar que la verdad hiciera su trabajo. ¿Me vas a dejar en la calle?, chilló ella, perdiendo toda compostura. Después de 30 años. No puedes hacerme esto. No te dejo en la calle, Elena. Te dejo con lo que trajiste. Nada. Bueno, tienes tus vestidos, tus joyas y ese coche que pagué yo. Pero de mi tierra, de la tierra de mi padre, no te vas a llevar ni el polvo de tus zapatos. Martínez recogió su maletín, lanzándole una mirada de asco a Elena, antes de dirigirse a mí. Señor Samuel, lamento las molestias. Mis abogados se pondrán en contacto con su esposa, para recuperar mi dinero. No pondré un pie más en su propiedad. Cuando Martínez y el notario salieron, el silencio que regresó a la sala era diferente. Ya no era el silencio de la espera, sino el de la victoria. Elena se derrumbó en una silla, sollozando, pero no eran sollozos de arrepentimiento. Eran sollozos de rabia, de la frustración de quien ve cómo el botín se le escapa de las manos justo antes de tocarlo. Vete de mi casa, Elena, dije, sin odio, solo con una firmeza absoluta. Tienes 2 horas para llevarte lo que es tuyo. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Ella levantó la vista, con el rímel corriendo por sus mejillas, el rostro desencajado por el odio. Esto no ha terminado, gritó. Te voy a quitar hasta el último centavo de tus cuentas bancarias. Te voy a dejar seco. Sonreí de lado, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Inténtalo. Pero recuerda, para pagar a un buen abogado, vas a necesitar ese dinero que Martínez ya está reclamando. Suerte con eso. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Afuera, el sol empezaba a bajar, bañando el campo de un naranja intenso. El viejo John Deere me esperaba en el patio, fiel como siempre.
El aire olía a libertad, y por primera vez en 30 años, sentí que la tierra bajo mis pies era, de verdad, solo mía. El reloj del pasillo dio las 6 de la tarde. El plazo se había cumplido. Me quedé apoyado en la barandilla del porche, observando el caos que hervía dentro de la casa a través de la ventana. Elena corría de un lado a otro, metiendo ropa de diseño en maletas de cuero, gritando por teléfono a alguien que, por lo que pude oír, ya no quería escucharla. Su abogado, al enterarse de la existencia del fideicomiso y del precontrato fraudulento con Martínez, la había abandonado a su suerte en menos de una hora. Nadie quiere defender a una causa perdida que, además, debe $500,000. Escuché el motor de una camioneta acercándose. No era Martínez. Eran los 2 oficiales de la oficina del sheriff local, acompañados por Julián, mi abogado. Yo no quería escenas violentas, pero conocía a Elena. Ella se aferraría a los marcos de las puertas, con las uñas si era necesario. Samuel, dijo Julián al bajar del coche, extendiéndome una carpeta azul. Aquí tienes la orden de restricción temporal y la notificación de desalojo inmediato. Dado que ella presentó la demanda de divorcio alegando abandono de hogar por tu parte, una mentira más para su colección, y que la propiedad es un bien excluido, el juez no ha tenido problemas en firmar esto para evitar que ella dañe el patrimonio mientras se liquide el proceso. Gracias, Julián. Adelante. Elena salió a la puerta justo cuando los oficiales subían los escalones. Su aspecto era deplorable. El traje de sastre estaba arrugado, el cabello deshecho y sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué es esto?, chilló, mirando a los oficiales. No pueden sacarme. Esta es mi casa. He vivido aquí 30 años. Señora, dijo el oficial más veterano, con una voz que no admitía réplicas. Tenemos una orden judicial. El señor Samuel es el administrador legal único de esta propiedad. Usted tiene 1 hora para terminar de sacar sus efectos personales bajo nuestra supervisión. Si se resiste, tendremos que escoltarla a la comisaría. Elena miró a Julián, buscando una debilidad, pero Julián solo ajustó su corbata y miró hacia el campo. Luego me miró a mí, y por un segundo, su mirada se desvió hacia el viejo tractor aparcado a pocos metros. Es injusto, gritó ella, cayendo de rodillas en el porche. Samuel, por favor, no puedes hacerme esto delante de todo el pueblo. Diles que se vayan. Podemos negociar la venta. Podemos. Se acabó la negociación, Elena, dije, bajando los escalones para quedar a su altura, pero sin tocarla. Te di 30 años de mi vida. Te di lujos que esta tierra apenas podía costear. Te di respeto cuando tú solo me dabas desprecio. Pero intentar vender la memoria de mi padre, intentar destruir este suelo para llenar tu cuenta bancaria, eso fue lo último que permití. Me alejé de ella mientras los oficiales la ayudaban a levantarse. Durante los siguientes 45 minutos, vi cómo su vida se reducía a una pila de maletas amontonadas en la acera. Sacó sus abrigos de piel, sus zapatos de tacón infinito y sus bolsos de marca, cosas que en este campo no servían para nada. El momento culminante llegó cuando intentó subir a su coche de lujo, un Mercedes blanco que yo había pagado íntegramente 2 años atrás. Julián dio un paso al frente. Señora, el vehículo está a nombre de la empresa agrícola, la cual está bajo el fideicomiso. Usted tiene el derecho de uso, pero dado que hay una deuda pendiente con el señor Martínez, por el anticipo que usted cobró fraudulentamente, hemos solicitado el embargo preventivo del coche, para asegurar el pago de los daños. Elena se quedó con la llave en la mano, mirando el coche como si fuera un espejismo que se desvanecía. ¿Cómo voy a irme de aquí?, susurró, con la voz quebrada. Hay un taxi esperando al final del camino, respondí, señalando la entrada de la finca. Te llevará a la estación de autobuses. Es más de lo que tú planeabas dejarme a mí. Verla caminar por el sendero de tierra, arrastrando 2 maletas ruidosas sobre las piedras, fue la imagen más satisfactoria de mi vida. Aquella mujer que se burlaba de mis manos sucias y de mi tractor viejo, ahora tenía que caminar por el mismo barro que tanto despreciaba. Sus tacones se hundían, obligándola a tambalearse. Cada paso que daba lejos de la casa era un peso menos que mis hombros tenían que cargar. Cuando el taxi se perdió de vista, un silencio bendito descendió sobre la propiedad. Julián se acercó y me puso una mano en el hombro. Estás libre, Samuel. El divorcio será un trámite. Ella no tiene con qué pelear, y Martínez se encargará de dejarla sin un centavo en los tribunales por el fraude. Realmente, se cavó su propia fosa. Solo quería paz, Julián, dije mirando mis manos. Paz y tierra. Caminé hacia el John Deere, subí al asiento de cuero, y por primera vez en años,
No sentí la presión de entrar a una casa donde me esperaban reproches. Encendí el motor. El rugido fue fuerte, rítmico, lleno de vida. El humo negro salió por el escape y se disipó en el aire puro de la tarde. Metí la marcha y conduje el tractor hacia el centro del campo. El sol se estaba ocultando, tiñendo todo de un rojo sangre que parecía bendecir la tierra. Ya no era solo un agricultor viejo, era el guardián de un legado que nadie volvería a amenazar. El campo estaba tranquilo, la justicia, aunque lenta como el crecimiento del trigo, finalmente había llegado a la cosecha. Un mes después, el silencio de la finca ya no se sentía como soledad, sino como una victoria silenciosa. Me encontraba sentado en el porche, con una taza de café humeante entre las manos y el sol de la mañana calentando mis huesos. A lo lejos, el perfil de mi viejo tractor John Deere descansaba bajo el cobertizo, reluciente tras una capa de cera que le había aplicado el domingo. Me gustaba mirarlo. Era el recordatorio de que las cosas con alma, por muy viejas que sean, siempre valen más que el relumbrón de lo nuevo. Julián me había llamado esa misma mañana para darme las últimas noticias desde la ciudad. El proceso de divorcio avanzaba a una velocidad récord, principalmente porque Elena no tenía fondos para sostener una batalla legal. Martínez, el desarrollador, no había tenido piedad. Había demandado a Elena por fraude y perjurio, logrando que el juez congelara las pocas cuentas bancarias que ella tenía. Según me contó Julián, la última vez que vieron a Elena, estaba viviendo en un pequeño estudio alquilado en las afueras, lejos de los barrios de lujo que tanto ansiaba, y trabajando como recepcionista en una clínica estética para poder pagar las costas legales. Dejó de ser la gran dama de la sociedad agrícola, para convertirse en una mujer que debe contar cada moneda para llegar a fin de mes. La ironía era tan clara como el agua del pozo. Ella, que despreciaba el trabajo manual y el olor a tierra, ahora dependía de un sueldo básico mientras yo seguía aquí, rodeado de la riqueza que ella nunca supo ver. Justicia kármica. Samuel, me había dicho Julián por teléfono. Ella intentó robarte el pasado, y el destino le quitó el futuro. Colgué el teléfono y suspiré. No sentía odio. El odio es una carga demasiado pesada para un hombre de mi edad. Y ya he cargado suficientes sacos de grano en esta vida. Lo que sentía era una gratitud profunda. Gratitud hacia mi padre, que tuvo la sabiduría de ver más allá de las apariencias, y gratitud hacia esta tierra, que a pesar de mis años, sigue respondiendo a mi cuidado. Me levanté y caminé hacia el campo. El trigo estaba alto, moviéndose con la brisa como un mar dorado. Metí las manos en los bolsillos de mi overol, y sentí la textura de la tierra que siempre se queda bajo las uñas. Elena solía decir que estas manos eran una vergüenza. Yo ahora las miro, y veo el mapa de una vida honesta. Veo la prueba de que no me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles. Mucha gente cree que el éxito es vender lo que amas para comprar lo que otros admiran. Elena pensaba que la felicidad estaba en ese complejo de lujo, en los campos de golf y en los edificios de cristal que quería construir sobre mis surcos. Pero la verdadera riqueza no es algo que se pueda depositar en un banco o que un abogado pueda dividir en dos. La riqueza es despertarte y saber que el suelo que pisas es tuyo, que nadie puede ordenarte que te vayas, y que cada árbol que da sombra fue plantado por alguien que llevaba tu misma sangre. Ayer, un tipo de la ciudad se detuvo en la entrada con un coche reluciente. Se bajó, miró el tractor y me preguntó con un tono de burla: ¿Todavía funciona esa cafetera, abuelo? ¿No ha pensado en venderla como chatarra? Lo miré fijamente, con la calma que solo te dan los años y la propiedad titulada. Esta cafetera, joven, ha sobrevivido a 3 crisis económicas, 2 sequías y a una mujer que quería destruirlo todo. Funciona mejor que su coche, y lo más importante, ya está pagada. El hombre se fue sin entender nada, igual que Elena. Hay personas que conocen el precio de todo, pero no saben el valor de nada. Ella valoraba el dinero de Martínez, yo valoro el rugido del motor por la mañana. Ella valoraba la apariencia, yo valoro la paz de una conciencia limpia. Hoy, la finca está más viva que nunca. He contratado a un par de muchachos del pueblo para que me ayuden con la cosecha, jóvenes que respetan la tierra y que quieren aprender el oficio. Les pago bien, mucho más de lo que Elena habría permitido jamás, porque sé que el futuro de este lugar depende de manos que no teman mancharse. Al final del día, cuando el sol se esconde tras las colinas y el cielo se tiñe de púrpura, me siento de nuevo en el tractor. A veces simplemente me quedo ahí, escuchando cómo el metal se enfría, sintiendo que soy parte de algo mucho más grande que un contrato o una sentencia judicial.
Elena quería un divorcio para ser libre de mí y de este campo. Irónicamente, el divorcio me dio la libertad a mí. Libertad de sus juicios, de su amargura y de su avaricia. Ella se llevó sus maletas llenas de seda, pero yo me quedé con el mundo entero bajo mis pies. Mi nombre es Samuel. Tengo 62 años, un tractor viejo que nunca me ha fallado, y 300 hectáreas de justicia que nadie me podrá quitar. Y mientras el sol siga saliendo por el este, aquí estaré yo, labrando mi propio destino, un surco a la vez. Porque al final, la tierra siempre sabe quién es su verdadero dueño,